Ok, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido tranquilos, un día domingo de recuperación, ¿no? Entonces les estoy mostrando en pantalla la última imagen que vimos el día viernes, luego de haber trabajado rápidamente lo que es la medida de tendencia central, llámese la media aritmética, la mediana la moda, y después ahora nos es útil el fraccionamiento de los datos, ¿no es cierto? Cómo organizar en fracciones, en partes. Y a eso se le va a definir como, como hemos señalado acá, de fractiles. Y para ello hay una fórmula, ¿no? En el cual se puede particionar. Y hay varios casos, ¿no? El más importante o el más conocido es el de la propia mediana, que se divide en dos partes iguales a mis datos. Puede haber también cuartiles, quintiles, sextiles, deciles y percentiles. Lo que nosotros vamos a trabajar son básicamente los cuartiles, que se representan con la Q mayúscula, quintiles, que es la Q minúscula, deciles, D mayúscula, y percentiles o centiles, ¿no? Claro, el más común, en el formato que se puede conocer es el percentiles. Cuartiles, como dice su nombre, se divide en 4 partes a mi población, quintiles también, en 5 partes, deciles en 10 partes y percentiles equivale a lo que es el porcentaje es en 100 partes, ¿no es cierto? Una representación muy práctica es la que está acá establecida en barras, los cuartiles, los quintiles, deciles y percentiles, ¿no? Eso quiere decir también que ustedes pueden crear sus propios fractiles, dicho sea de paso. Pero por ahora son los más conocidos y vamos a trabajar el modelo cómo poderlos construir. Como decía, cuartiles, ¿no es cierto? Si yo tengo de abajo hacia arriba, del 0 al 100% de mis datos, ¿no es cierto? Entonces yo hago 1, 2, 3 cortes. Cuando hago 3 cortes, formo de 0 a 25%, de 25 a 50%, el 50 al 75% y finalmente la última cuarta parte, 75 a 100%. En cada uno de estos cortes, desde abajo se le llama cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de la variable que corta al 25% de mis datos? ¿Cuál es el valor de la variable que corta al 50% de mis datos? ¿No? Eso se le llama cuartil 1 o cuartil 2. ¿Y cuál es el valor de la variable que lo corta al 75% de mis datos? A eso le vamos a llamar cuartil 3. De manera análoga, existen los quintiles. Si quiero, como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5 partes, tengo que establecer 1, 2, 3, 4 cortes. ¿Ok? Solo que, a diferencia del cuartil, el quintil 1 es al 20%, el quintil 2 es al 40%, el quintil 3 es al 60%, el quintil 4 al 80% de mis datos, ¿cierto? Y los deciles, obviamente, tiene que ser 10 partes y para ello se requieren 9 cortes, ¿no? Entonces, el decil 1 hasta el decil 9. Ni vuelta a quedarle con respecto a percentiles, puede ser desde la fracción o la parte más pequeña, ¿no? He puesto como ejemplo el percentil 5, que equivale al 5%, el percentil 95, que equivale al 95%. ¿Ok? Conforme avancemos en el curso, vamos a darle alguna información de cuál es la utilidad que se tiene de esta forma. Es para saber, ¿no es cierto?, los extremos del comportamiento de mi población, ¿no? Entonces, luego de estas definiciones, lo que nos queda ahora es establecer un poco los ejercicios, ¿no es cierto? El, Vamos a desarrollar 5 ejercicios, esperemos que nos alcance el tiempo, y, y si no, también podemos ir desarrollando los ejercicios que están en la hoja de la práctica dirigida, ¿no? Y para ello vamos a introducir el Excel, ¿no? Para hacerlo de manera más práctica, ¿ok? El, ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? Un ejercicio muy práctico que es el que ustedes incluso tienen en la vida cotidiana, en la vida académica, ¿no es cierto? De que siempre les preguntan cuál es el promedio de sus notas, ¿no? Entonces,
sea un curso cualquiera, en este caso de tesis 1, que probablemente lo lleve más adelante, ¿no es cierto? Entonces se consideran cuáles son los criterios para medir la nota, ¿no? Es un informe, ¿no? Eh, Esa es su nota, en este caso un estudiante saca 14, el trabajo en grupo, ¿no es cierto? Que la nota del grupo es 13 y la exposición es 15, ¿no es cierto? Entonces acá se le considera el peso o la ponderación, también se le llama, ¿no es cierto? El informe, que generalmente es grupal, se considera 1. El trabajo en grupo se le considera 2, que también es un esfuerzo adicional. Y después la exposición, que generalmente es cada uno se defiende, es una exposición individual, se le considera peso 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que lo que se establece, el promedio final va a ser 14 por 1, 14, 13 por 2, 26, 15 por 40, por 3, que es 45, y lo que tienen que hacer es sumar, ¿no? El producto de los valores de la nota, como el peso, y dividirlo entre la suma de todos los pesos, ¿no? Y el resultado, por favor lo pueden comprobar, es esto que está acá, ¿no es cierto? Entonces ahí está establecido, y acá lo que estamos haciendo es calcular la media ponderada, que sale la que está en la segunda parte, ¿no? Y sale 14,167, si gustan, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer con este detalle es compararlo con la media aritmética simple, ¿no? Si no les hubieran dado esta información de ponderación, ¿ustedes qué hubieran hecho? Como lo hacían en la escuela, en el colegio, ¿no es cierto? Sumaban las notas, ¿no es cierto? 13 más 14 más 13 más 15, lo dividieron entre 3 y salía 14, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos probando ahí? De que debido a que la exposición tiene mayor peso, ¿no? Y tiene una mayor nota que las otras tienen 14 y 3, esta tiene 15, entonces mejora, cuando es ponderada, mejora la nota, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado si más bien el informe hubiera sido una alta nota y la exposición hubiera sido una baja nota? Más bien el informe que tiene peso 1 hubiera jalado hacia abajo la calificación. ¿Ok? Entonces, para eso sirve también, dicho sea de paso, lo que es las ponderaciones. Aprovechamos acá para decirles lo siguiente, ¿no? Creo que no les, aunque ustedes ya tienen alguna experiencia, pero cómo le damos la nota empecemos con la del curso, ¿no es cierto? Es el promedio que tienen de manera correspondiente. Creo que hay algunas ligeras variaciones, pero más o menos es el siguiente esquema. Existe la primera etapa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las notas que tienen? ¿Recuerdan ustedes o no? Asistencia, ¿sí? ¿Qué más califican? Trabajo, ¿no? El trabajo de investigación, ¿no? ¿Sí? El promedio de prácticas y finalmente es el examen, ¿no? El examen que dicho se pasó en la próxima semana. Pero supongamos que hacía de forma regular de esta manera, ¿no es cierto? Entonces acá lo que tiene que evaluar es cuál es la ponderación. ¿Recuerdan cuál es la ponderación? E incluso cómo se califica. En porcentaje también, ¿no es cierto? Le dicen que es el 10%, ¿no? El trabajo de investigación dicen que es el 30%, ¿no? El promedio de práctica es el 30%, y finalmente el examen, ¿no es cierto?, de medio ciclo es también el 30%, ¿sí? Así lo han hecho, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a quitarle el símbolo mejor para hacer práctico el detalle. Que también equivale a lo mismo. ¿No? O sea,
puedo ponerlo en promedio, en símbolo de porcentaje, en decimales, o lo puedo poner como un valor absoluto, 10, 30, 30, 30, ¿no es cierto? Realmente viene a ser lo mismo. Y la calificación, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes, el profesor les califica con 18 acá, trabajo de investigación los califica con 15 porque lo han hecho mal o regular, promedio de prácticas, que son las entregas de prácticas dirigidas en nuestro caso, le pongo 16 y el examen sacan 8, malvadamente, ¿no? Espero que no ocurra. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La ponderación es lo que se llama la frecuencia y la calificación viene a ser la variable x. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es f por x, ¿no? En este caso simplemente lo que tienen que hacer es este valor por 18, ¿no es cierto? Sale esa nota. Luego lo que hacen es igual 0,30 por 15. Bueno, como hemos hecho esa ponderación, ahí sale. Entonces la suma de toda esa cantidad es simplemente cuánto viene a ser 1, ¿no es cierto? 1. Y acá la suma de toda esa cantidad solamente viene a ser 13,5. Entonces el promedio que ustedes sacan es 13,5. Lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, es al final que ustedes si tienen altas notas, pero así el examen sacan 0,8, pueden aprobar, ¿no? ¿Sí? Ahora, ese mismo esquema, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto acá, en vez de 0,10, se hubiera puesto 10? ¿Qué pasa si hubiera puesto, en vez de 0,30, 30? ¿Qué pasa si hubiera puesto en vez de 0,30, 30 y en vez de 0,30, 30, ¿no? Redondo. El producto sale algo similar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo de manera paralela acá, ¿no es cierto? Hubiera puesto 10, hubiera puesto 30, hubiera puesto 30, 30 también, y las notas serían las mismas, por ejemplo, ¿no? Si las notas fuesen las mismas. Y entonces hubiéramos sido efectuado solamente la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces la multiplicación está acá. Hubiera salido esos valores y lo hubiéramos sumado, ¿no es cierto? Hubiera salido 1350. La diferencia está en que esta suma, ¿no?, sería 100. Entonces la nota promedio, o la media aritmética, ¿qué hubiéramos tenido que hacer con la media aritmética? ¿No? Hubiéramos tenido que dividir 1350, ¿no? 1350 entre el 100, ¿no es cierto? Al final la nota sigue siendo igual, sigue siendo la media aritmética, ¿no? ¿Sí? Entonces, indistintamente pueden haber puesto la ponderación en decimales o en valores absolutos, ¿no es cierto? Y en este caso, como es para calificar, eso se llama ponderación, ¿no? Bueno, entonces, como saben, el promedio final esta es la primera etapa, y en la segunda etapa se realiza exactamente igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, ¿no?, vamos a poner la media aritmética de la segunda etapa, vamos a ponerlo así. Esto viene a ser la media aritmética de la segunda etapa, o de la primera etapa, perdón, ¿no? Supongamos el promedio saca de esta misma manera, y hubieran sacado, por ejemplo, 14, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el promedio final? ¿Sí? El promedio final, que yo sepa, ahora le están haciendo la siguiente ponderación, ¿no? Sale 0,4 por la media aritmética 1 más 0,6 por la media aritmética 2, ¿no? ¿Sí? De esa forma saldría. Entonces, no sale solamente sumando 13,5 más 14 entre 2, ¿no? Sino que se obtiene haciendo esa ponderación. Entonces, ¿cómo sería? Sería 0,4 por, ¿no es cierto?, esa nota, 13,5, más 0,6 por la nota 14, ¿no? Y esa sería su nota, 13,8, ¿no? ¿Sí?
Entonces ese sería el promedio final, ¿no es cierto? Promedio final, ustedes estarían sacando 13,8. ¿Ok? Ese es un ejemplo de cómo se utiliza la ponderación, ¿no? Que es la parte más importante. ¿Ok? A ver, ahora, ¿no es cierto? Hagamos el mismo ejemplo, pero para por semestre. Supongamos el semestre anterior, ¿no? Usted está en el quinto semestre, ahora el anterior fue el cuarto, ¿no es cierto? Y como no conozco yo los cursos, pongamos el curso A, el curso B. ¿Cuántos cursos llevan ustedes en promedio? Supongamos 5 cursos, ¿no es cierto? Esa es la asignatura o el curso, como queramos llamarlo. Y acá está el crédito, ¿no? Cuando yo estoy calificando la nota, le voy a llamar ponderación. Pero cuando están con la asignatura le dicen el crédito, ¿no es cierto? Y supongamos que el primer curso tenía 4 créditos, ¿no? El siguiente también 5 créditos, el otro tenía 3 créditos, el otro tenía 2 créditos. Y al final tiene que haber algo así como 20 créditos, ¿no es cierto? El último vale 6 créditos. Ahí tenemos en total la suma de 20 créditos, ¿no es cierto? Y esta es la calificación, ¿sí? La calificación. Entonces, supongamos que ustedes acá sacaron 15, también sacaron acá 16, sacaron acá, como es curso fácil, 17, y esta acá sacaron 19, por ejemplo, ¿no? Pero en el último curso se sacaron, pues, 13, ¿no? El profesor malvadamente le bajó la nota. ¿Ustedes qué dicen? Como este es el que tiene mayor peso y tiene 13, los va a jalar hacia abajo la nota, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, repito, esto es como si fuera la frecuencia, es el peso o el crédito, que es lo mismo. La calificación es la X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es multiplicar F por X. ¿Ok? Entonces, multiplicamos, este es 4 por 15, ¿no? Y así sucesivamente, ahí está. Y después sumamos todo eso y me sale 307. ¿Cuál es el promedio final? El promedio del semestre, en este caso, simplemente va a ser, ¿no es cierto?, dividir 307 entre todos los créditos, ¿no? 15,35, ¿no? Bajan, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esta nota les bajó, ¿no? O sea, que todavía tienen una nota alta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hubieran sacado 10, ¿no? Hubiera bajado más. Si sacaban 0,5, le bajaba terriblemente, ¿no es cierto? Pero bueno, 13 quedemos ahí. Entonces, si se dan cuenta, si hubiesen sacado más bien en esa nota, en ese curso de 6 créditos, hubieran sacado un 18, ¿no? Subía el promedio, ¿cierto? Subía de manera significativa, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que les estoy diciendo, y supongo que ya también lo practican ustedes, los cursos de mayor creditaje tienen dos cualidades. Uno es porque tienen una mayor cantidad de horas, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, si un curso tiene 2 créditos, lo más probable es que tenga 2 horas como máximo, ¿no? Sobre todo 2 horas de teoría. Y en el mejor caso tendría 3 horas porque es 1 hora de teoría y 2 horas de práctica, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan referencia, así le llaman, 1 hora de teoría, ¿no es cierto? Tiene un crédito, ¿no? Así se le llama. Mientras que 1 hora de práctica o de laboratorio tiene apenas 0,5 créditos, ¿no? Por si acaso. Ese es el esquema que hay, según ley universitaria, es lo que se considera, ¿no? Entonces, por eso les digo, si ustedes tienen 2 créditos, puede ser que sean 2 horas. 2 créditos, 2 horas, ¿no es cierto?
o simplemente 3 horas, 1 hora de teoría y 2 horas de práctica, ¿no? Entonces esa es la ponderación que se considera. Entonces acá hemos hecho un ejemplo que está en la hoja de ejercicios, el PowerPoint, y también el promedio que ustedes tienen cuando desarrollan el curso, y también por semestre, ¿no es cierto? Que creo que es lo que ya tienen como rutina, ¿no? La ponderación o en función del creditaje equivale a la ponderación, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No está difícil, ¿no es cierto? Ok. Acá ya viene a ser lo interesante. De repente es el caso de ustedes, pero en promociones anteriores dicen sea el puntaje obtenido, los puntajes obtenidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la universidad de un test mental aplicado en el año 2011, los resultados fueron los siguientes, ¿no? Ok. Entonces, se puede resolver de varias maneras, ¿no? Entonces, un poco la idea está en identificar eso, ¿no? Como hemos señalado, de todas maneras los cursos, ¿no es cierto?, son o los capítulos que avanzamos, siempre tenemos que repetir los capítulos anteriores, tenemos una especie de repaso, ¿no?, de revisión. ¿Ok? Entonces vamos a construir tablas, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo directamente sin utilizar tabla, también se puede hacer eso, ¿no? Me piden solamente la media aritmética, ¿no? Entonces la media aritmética, ¿qué va a significar? Va a significar que sumen todos los datos y lo dividan entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, si usan Excel, se puede hacer directamente, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente. Estos son los datos que yo tengo, están ordenados. Miren un poco la diferencia tal como lo he planteado. O sea, ¿cómo hemos ordenado? ¿Cómo estaba ordenado inicialmente? Esto era una matriz que tenía 1, 2, 3, 4, 5 filas, ya que había 2, 4, 6, 8, 10 columnas, ¿no es cierto? Entonces, fila por columna, ¿no es cierto? Es 5 por 10, ¿no? ¿Y qué lo hemos hecho acá? ¿No? Ahora tiene 10 filas y 5 columnas. Entonces, esto de acá es 10 por 5, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan algo de matrices en su primer curso? En otras palabras, lo hemos aplicado. ¿Qué diferencia entre esta matriz inicial con esta matriz que está acá? ¿Se acuerdan cómo se llama esa transformación? ¿Se ubican o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes terminaron su curso de matemática y se olvidaron, ¿no es cierto? ¿Transpuesta? Ajá, se llama transpuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es útil para hacer varias operaciones. Pero en este caso es solo para visualizar, ¿no? Yo lo estoy usando solamente para visualizar, ¿ok? Entonces lo que decía es que para llegar a la media aritmética, ¿no es cierto? Y cualquier otra característica de mis datos, puedo utilizar, ¿no es cierto? Simplemente las fórmulas de Excel, ¿no es cierto? Entonces las fórmulas de Excel, ¿no? Hacemos acá insertar, nos aparece esto, vamos a buscar estadísticas y si ustedes ya lo encontraron, bueno, media aritmética, lo ideal sería encontrar media aritmética, ¿no es cierto? Buscamos si no existe la media aritmética. Media acotada, media armónica, media geométrica, mediana, pero no hay media aritmética. Si lo han usado, díganme ustedes cómo le encontraron la media. Promedio. Ahí está. En promedio. Hago un clic ahí, ¿no es cierto? Y descubro que en Excel, ¿no es cierto? El llamado promedio en Excel dice devuelve el promedio y dice, entre paréntesis, la media aritmética. ¿Ok? O sea, en Excel, para hallar la media aritmética, no se digita media aritmética, sino se digita promedio, ¿no? Si gustas, hacen ustedes aceptar, ¿no? En vez de
buscar número por número, ¿no es cierto? Y lo que hago es buscar toda la matriz o el rango, ¿no es cierto? Como se señala. Ya me lo de acá. Eso significa que está bien, ¿no? Dice, devuelve el promedio, ya hemos definido, de todos los números, ¿no es cierto? Y el resultado es 69,36, ¿no? Hago clic y ya está. ¿Ok? O sea, 69,36 puntos, ¿no es cierto? Ok, lo vamos a guardar ahí por un momento, porque esto es siempre y cuando lo utilicemos nosotros, o utilicemos nosotros solo el cálculo mediante el Excel, ¿no? La fórmula de Excel. ¿Qué hemos utilizado? Solamente la data original, ¿no? No hemos necesitado más. Internamente, lo que hace Excel es sumar, ¿no? Lo que nosotros podríamos hacer, si fueran 4 datos, nosotros los sumamos manualmente, ¿no es cierto? Pero en el caso de que haya más cantidad de datos, estar sumando uno por uno es un poco engorroso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, o se utiliza una calculadora estadística, existen calculadoras estadísticas que facilitan la digitación de los datos y los cálculos directos, pero en general, creo que Excel ya es mucho más práctico que una propia calculadora, ¿no es cierto? Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, como la celda acá está más chiquita, acá es 69,36, ¿no es cierto? Y acá me sale 69,4. Claro, lo he redondeado a un decimal, nada más, ¿no? Si yo extiendo la celda, me salen pues los dos dígitos, ¿no? Ya, lo dejamos así. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es calcularlo construyendo una tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente construir la tabla, y para construir la tabla, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto vale n. N vale 50 datos, ¿no es cierto? O 50, que son 50 estudiantes. La variable x, ¿no es cierto?, que es el puntaje de los estudiantes de la UCH, ¿ok? Y luego también tenemos que estimar el x máximo, sale 94, ya sabemos cómo hacerlo, el x mínimo, que sabemos también cómo hacerlo, y después estimamos o calculamos el recorrido o el rango, sale 48. ¿Y por qué es importante evaluar el rango? Porque si fuera una cantidad, por más que los números fuesen muy grandes, pero solamente hay una diferencia de 6 o 10 números, 10 valores, usamos simplemente una tabla sin necesidad de agrupar. Pero si yo tengo un rango de 48, o sea, estamos hablando que tendríamos que estar haciendo fila por fila, ¿cuántos? 48 a 49 filas. Entonces sería un poco práctico, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vemos este rango 48, entonces deducimos que es importante la agrupación. Entonces agrupamos o construimos tablas con intervalos. Entonces primero, el número de intervalos, ya saben que la fórmula 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos, de 50 en este caso, ¿no? Me sale 6,64 y lo redondeo, ¿no es cierto?, a 7. Y luego de ello, también calculamos la amplitud de cada intervalo, me sale 7, y pico, 6,8, depende que utilicemos, y lo redondeo finalmente a 7 también. ¿Okay? Ya con esas dos características, ya empiezo a construir, digo, hay 7, ¿no es cierto?, intervalos. Esto, repito, es una columna auxiliar, ¿no es cierto?, que me permite a mí identificar, ¿no?, el número de intervalo, ¿no? Identificar dónde está el intervalo. Y luego empiezo el primer valor, viene a ser simplemente el más pequeño, 46, y recuerden cómo hemos ampliado la escala, ¿no es cierto? Es a 7. Entonces contamos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ahí están los 7. ¿Ok? Si están los 7, hasta 52. Y después lo que hacemos es, le aumentamos 1, porque la escala de valores que me están dando es de 1 en 1, le ponemos 53 y después nuevamente le sumamos una cantidad para que me salga 59. ¿Cuánto estamos sumando? 6, ¿no?
y así sucesivamente se construye, y felizmente el último límite superior, ¿no es cierto? El límite superior del intervalo 7 es 94, que es el mayor valor de estos datos que tengo, ¿no? La marca de clase, ahí está, ¿no es cierto? Es solamente la semisuma, ¿no es cierto? Límites inferior y superior en cada intervalo. Y luego la frecuencia absoluta, que es algo que es importante también estimar, y vuelvo a repetirles, estas columnas que están acá son las más importantes. No pueden equivocarse, no pueden tener algún error, ¿no? Porque a partir de estas columnas, todas las demás columnas y todos los demás cálculos se toman a partir de ese ordenamiento, ¿no? Si ustedes se han equivocado en ese ordenamiento, se van a equivocar en todo lo demás. Entonces, es importante que cuando ustedes hagan los cálculos en esta parte, le dediquen un poco más de tiempo, ¿no? O sea, tengan los cuidados del caso, ¿ok? Obviamente también sobre esto, ¿no es cierto? Porque esta es la data original. Esto de acá lo hacemos nosotros como presentación ya resumida, pero ¿cómo ustedes llenan o cargan esos datos? ¿No? Presumen ustedes que, bueno, hay un salón o dos salones, pongamos un aula de 50 estudiantes, y hay unas fichas, ¿no es cierto? Unas fichas, unas hojas, en el cual uno tiene que digitarlo, ¿no es cierto? De ahí que hay una especialidad que se llaman digitadores. Antes se llamaban secretarios o mecanógrafos, claro, mecanógrafos. No, ahora se llaman digitadoras, ¿no es cierto? En general. Entonces, la digitadora cumple un papel importante, ¿no? Claro, cuando ustedes hagan su investigación no van a encontrar una mecanógrafa o una digitadora, lo tienen que hacer ustedes. Entonces, la transcripción de la información de la hoja, ¿no es cierto?, al Excel, debe tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la transcripción acá es importante, ¿no es cierto?, para no cometer errores, ¿no? Y después la construcción de estas columnas que están acá, ¿no? Con esta información, ¿ok? Bien, ya sabemos cómo hemos calculado usando la función contar.si de todo lo que es la frecuencia absoluta, y una manera de comprobarlo es que si ustedes suman sale 50. Y todo lo demás que hemos realizado es una especie de repaso de las clases pasadas, ¿no es cierto? Entonces vale la pena que lo trabajen, ¿ok? Bien, sobre eso, ¿no es cierto? Ya lo vamos a considerar que ya lo conocen, es cuestión de que ustedes lo revisen, lo repasen, ¿no es cierto? Y después pasamos al cálculo de la mediana, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, podríamos nosotros seguir, ¿no es cierto?, columna tras columna. Podríamos haber estado, ¿no?, después de eso agregar más columnas acá. Obviamente sí se puede, ¿no? Pero sería pues una hoja demasiado extensa. Entonces lo que tienen que hacer es repetir las columnas claves, ¿no es cierto?, para después mejorar lo que son el cálculo, en este caso de la media aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Mantenemos mi columna auxiliar, que es para saber el número, identificar el intervalo. Tenemos también acá en los intervalos de clase, ¿no es cierto? Acá está la marca de clase y está la frecuencia absoluta, ¿ok? Esto le ha aumentado para el cálculo de las otras medidas de tendencia central, ¿no? Ya que está ahí presentado, se los comento. Esto, ¿cómo se calcula? Los llamados intervalos de clase con límites verdaderos. Como los datos que yo tengo se van aumentando de uno en uno, entonces yo voy a restar la mitad de 1 al límite inferior y le voy a aumentar la mitad de 1 al límite superior. O sea, de 46 lo convierto, le quito 0,5, la mitad de 1, me queda 45,5. Y a 52 le aumento la mitad de 1, que es 0,5, me queda 52,5. A cada uno de los intervalos, ¿no?, al límite inferior, repito, le quito medio punto, y al límite superior le aumento medio punto. Y a eso se le va a llamar límites verdaderos, ¿no es cierto? Los intervalos con límites verdaderos.
¿Y eso para qué me va a servir? Entre otras cosas, para construir el histograma, ¿no? Cuando se hacía manualmente. La marca de clase se obtiene utilizando o estos intervalos o los intervalos como límites verdaderos, ¿no? Ustedes pueden probarlo, usen la calculadora, ustedes hacen 46 más 52, lo suman y lo dividen entre 2, me da 49. Si tienen 45,5 más 52,5, lo suman y lo dividen entre 2, también me da 49. Es indistinto. ¿Ok? Bestial. Y después de eso, sigo teniendo la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, para calcular la media aritmética, ¿qué necesito? En vez de usar el valor de x, porque acá está en intervalo, utilizo la marca de clase, ¿no? La marca de clase es el promedio de las notas, de los puntajes que tienen los estudiantes, ¿no es cierto? Estos 3 estudiantes, recuerden que hemos dicho, su promedio es 49. De estos 7 estudiantes, su promedio es 56. O sea, se asume, ¿no es cierto?, que cada uno de ellos, de estos 3 estudiantes, tienen, ¿no?, una nota 49, un puntaje 49, ¿no? Es aproximado porque sus notas están entre 46 y 52, pero en promedio tienen 49. Estos 7 estudiantes, ¿no es cierto?, tienen en promedio 56 puntos cada uno. Realmente lo que tienen es entre 53 y 59, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, la marca de clase reemplaza a la X propiamente. Entonces, para hallar la media aritmética, lo que se hace es multiplicar Y por F, 49 por 3, 147, 56 por 7, también 392, y así sucesivamente. Si yo sumo verticalmente, ¿no es cierto?, he calculado la sumatoria de Y por F igual 3472. Recordando la fórmula que está en la parte inferior de la media, ¿no es cierto?, simplemente es la división de 3472 entre 50, que es el número de datos. Me sale 69,44, ¿no? ¿Recuerda cuánto nos salió usando Excel? Ahí está, 69,36, ¿no? Yo una pregunta, ¿hay diferencias? ¿No? Claro, 69,44 frente a 69,36, hay una ligera diferencia, ¿no es cierto? Si yo lo redujera a un decimal, 69,4, y el otro también me sale 69,4. Entonces, el error no es grande, ¿no es cierto? No es grande. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Cuál es la media que diríamos es la exacta? ¿Esta que hemos calculado acá, utilizando la tabla, o el valor que hemos encontrado utilizando los datos directamente? El valor real, diríamos verdadero, viene a ser este que está acá, el calculado por Excel, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tuviéramos Excel? Entonces, sumar uno por uno sería un poco engorroso y la tabla nos facilita ese trabajo. Y sale 69,44. ¿Qué error se ha cometido? ¿Es un gran error? No, es un error mínimo, ¿cierto? Entonces hemos escogido, se tiene que escoger una tabla, ¿no? Un grupo, una tabla agrupada, o sea, por intervalos, de tal manera que no se pierda o no se desvíe mucho en el cálculo de nuestra mediana, ¿no? Por eso, en estadística, lo importante no es encontrar un valor exacto realmente, lo que interesa es el más menos, saber cuál es el margen de tolerancia. Y eso es en la vida diaria, en las actividades profesionales, en general. Cuando ustedes, de lo más simple, cuando ustedes van, digamos, quieren proyectar los gastos semanales. Más o menos yo gasto 20 soles mensuales, ¿no? O sea, en promedio ustedes pueden decir yo gasto a diario 20 soles, ya está, ¿no? Pero es cierto que ustedes gasten 20 soles diarios, no. Un día gastarán 10 soles, otro día 15 soles, otro día 30 soles, ¿no es cierto? Y sobre todo los fines de semana donde están comprometidos a llevarle, bueno, antes, ¿no? Ahora no se puede, ir al cine, ¿no es cierto? Con los amigos, con las amigas, en fin.
o ir a descansar un rato y mover el esqueleto, como decíamos nosotros, y se gasta un poco más, ¿no? Una semana pueden gastar en promedio 20 soles, ¿no? Más o menos. Pero otra semana pueden gastar, ¿no es cierto?, 21 soles, otra semana 25 soles, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen y consideran es más o menos, dicen, ese es el término coloquial que uno dice, más o menos, pero cuando uno dice el más o menos, en términos coloquiales, en matemáticas, ¿qué significa el más o menos? Es el intervalo, ¿no es cierto? Es el intervalo. Más o menos es el intervalo. Entonces, ustedes me dicen, yo gasto, claro, pueden decir, yo gasto en promedio 20 soles, pero podríamos decir que yo gasto entre 15 y 30 soles, ¿no es cierto? Semanal. Y ya está, esa es una buena aproximación, ¿no? O como gusten, ¿no es cierto? Tienen generalmente establecer un intervalo. Entonces, el valor exacto es muy complejo, ¿no es cierto?, de calcular. Y más adelante, cuando ustedes hagan proyectos o proyecciones, mejor dicho, de gastos, a ver, ¿cuál va a ser la inversión? 100.000 soles, más o menos 100.000 soles, y dentro de un rubro de los gastos hay un 20%, 10% de actividades eventuales, ¿no? De gastos no previstos, también se le llama, ¿no? Y es lógico, porque una obra, un trabajo, un proyecto se ejecuta pues a lo largo de un tiempo determinado en el cual no se sabe qué situaciones va a ocurrir, ¿no es cierto? Un trabajo puede ser que aparezca una lluvia torrencial y paralice la obra, entonces ustedes a los trabajadores que han contratado no le van a decir, como no has venido, no te pago. No, cuando no has trabajado, no te pago, no, se le tiene que seguir pagando, ¿no? Ustedes han alquilado una máquina, un tractor, una camioneta, qué sé yo, por el problema de la lluvia, ustedes no van a decir, no, yo te lo alquilé, ¿no? Y si usted necesita más días, tiene que pagarme por día, ¿cierto? Entonces igual tienen que gastar, ¿no es cierto? A pesar del imprevisto, ¿no? Lo otro es que en un país como el nuestro, la estabilidad del dólar, como ya rozan en estos días, de estar un dólar relativamente estable de 3,3, 3,4, 3,5, en estos días incluso ha llegado hasta 3,9, ¿no? Y ustedes saben que eso ha repercutido en la subida del combustible, porque nosotros compramos el combustible a precio internacional, y eso ha provocado, ¿no es cierto?, que por ejemplo el pollo, es lo que se consume con más intensidad en el país, también suba, ¿no? De 6 a 6,50 el kilo de pollo ha subido hasta 9 soles el kilo, ¿no? Pero en fin, al margen del conflicto de que quién tiene la culpa, en fin, nosotros como consumidores estamos sufriendo esos estragos, ¿no es cierto? La gasolina también ha subido, ¿no es cierto? No antes ha bajado un poco, pero sigue alto. Y bueno, hay gente que aprovecha estas ocasiones. Bueno, pero entrando a lo que es lo que la estimación que consideramos es más o menos, ¿no es cierto? Si se considera los gastos de esa manera, ¿no? No hay un gasto exacto. Lo importante es no excederse, ¿no? Que esté dentro de los márgenes de tolerancia que se ha considerado el presupuesto, ¿no? No solamente con respecto a gastos, con respecto a tiempos, ¿no? Ustedes dicen, lo vamos a terminar en 2 días. Al final se demoran o menos días o más días, ¿no? Entonces, más, menos. Entonces, siempre hay márgenes, ¿no es cierto? Repito, y esos márgenes en matemáticas les llamamos intervalos, ¿no? Los intervalos de clase, los intervalos de valores, ¿no es cierto?, que uno tiene que considerar. Entonces, regresando a este cálculo, la media aritmética no es pues grave, ¿cierto? O sea, los matices o las diferencias existen. O sea, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Hay campos o áreas de la ingeniería donde sí es importante, ¿no es cierto?, la precisión, ¿no? Este, el, mm, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer la explotación minera en oro, entonces la calidad de oro, hay
Claro, nosotros no lo vemos porque eso no es nuestro tema, pero los que producen oro, las empresas mineras que sacan, extraen oro para venderlo, tienen que comprobar la calidad del oro, ¿no? De lo que venden, ¿no? Entonces, a veces no es la misma. Entonces, en función de esa calidad de extracción del oro, ¿no es cierto? Lo tienen que cotizar, ¿no? Cuesta más o cuesta menos. Y ahí no es poca cosa, ¿no es cierto? No es más o menos algunos soles o algunos dólares. O sea, son a veces miles, ¿no? O cientos de dólares de diferencia. Entonces, cuando uno tiene que saber cuál es el precio, tiene que saber pues, con precisión la calidad del oro, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, cuando uno encuentra un yacimiento, ¿no? Está en la etapa de exploración minera, sea para minerales, o sea para gas o petróleo, este, ahí uno tiene que estimar correctamente cuál es la calidad del gas, ¿no es cierto? Que no tenga contaminantes o cosas adicionales como tenga el petróleo, ¿no? Porque sobre la naturaleza no sale pues mineral puro, gas puro, petróleo puro, salen, ¿no es cierto?, otras cosas adicionales. Entonces, ahí sí tienen que saber con precisión esos detalles, ¿no? En el campo de la economía o de repente las finanzas también ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Ahí es importante, yo le pongo como ejemplo, ¿no? Ustedes, supongamos, ¿no es cierto?, quieren solicitar un préstamo este, al banco y ustedes tienen que escoger el banco, ¿no? Hay bancos que le dan pues una tasa de interés muy alta y otras más bajas, ¿no es cierto? ¿Qué escogen ustedes? El que les da, ¿no es cierto?, les cobra un interés bancario el más bajo, ¿no es cierto? El, porque si no, o sea, a veces la devolución es más alta que el préstamo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en eso. Y además si es necesario solicitar un crédito, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero si voy a sacar 1.000 soles y después voy a devolver 1.200 soles, bueno, no importa, ¿no es cierto? Estamos algo así como el 20% de interés. Este, pero si ustedes van a sacar, ¿no es cierto?, una cantidad más alta, en la tasa de interés hay que tener mayor cuidado, ¿no? Bueno, entonces, las aplicaciones con respecto a precisar o dar un valor exacto, va a depender de las circunstancias, de dónde van a aplicar ustedes en los modelos matemáticos estadísticos para considerar los resultados. ¿Ok? Bien. Entonces ya hemos calculado que la media aritmética, cómo se calcula, y después tenemos el siguiente ejercicio que nos dan estos datos, ¿no es cierto? Y me piden determinar la mediana, se interprete, y también la moda interprete. Entonces, este ejercicio yo lo he puesto por separado, pero en la solución, si ustedes se van a dar cuenta, es esto. A ver, comparen estos resultados. 46-52, 46-52, 53-59, acá también está lo mismo, hasta 94. Es el mismo ejercicio, ¿no? Y por coincidencia también aparece 376, 376, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya está. Ese es el mismo ejercicio, ¿no? Solo que lo he puesto por separado para decir que es ejercicio 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos con el cálculo correspondiente usando esta tabla, ¿no? De lo que me piden. Ahora me piden, ya hemos calculado la media aritmética, ahora me están pidiendo la mediana y la moda, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo he armado 3 esquemas, ¿no es cierto?, para el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. Estos 3 cuadros están en las diapositivas, ¿no? En las diapositivas yo les he señalado de esta manera para que vean qué columnas son las que utilizan ustedes. Hemos trabajado estas columnas que están acá y ahora de acá hemos desprendido cuáles son las columnas que son útiles para la media aritmética. De acá mismo, ¿no es cierto?, de este esquema, cuáles son las columnas que son útiles para la mediana y cuáles son útiles para el cálculo de la moda. ¿Ok?
bestial. Entonces, en otras palabras, para el cálculo de la media aritmética requiero solamente esta columna, la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? Luego se crea Y por F y hemos hecho el cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, para la mediana, lo que se va a requerir son los intervalos con límites verdaderos, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Y para la moda se requiere también los intervalos de clase con límites verdaderos, la marca de clase y las frecuencias absolutas. ¿Ya? Ahora, lo separo solamente de manera para una explicación didáctica, pero si desean, conservan este cuadro que está acá, ¿no? Ese cuadro. Entonces, acá está el cálculo, ¿no es cierto?, de la mediana, ¿no? Entonces vamos a proceder a verlos paso a paso, ¿ya? En la diapositiva del día viernes les mostraba que había un cuadrito, ¿no es cierto?, de cómo calcular la mediana para datos agrupados. Bueno, acá está aplicado, ¿cierto? Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? Y empecemos con la explicación del paso 1. El paso 1 es primero calcular el 50% de n, ¿no? El 50% es 50 sobre 100. dn significa por n, ¿no? Y en este caso n, ¿cuánto vale? N vale 50, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, es el 25, ¿no? Esto que parece muy sencillo, es muy sencillo, solo que quiero que ustedes interioricen el procedimiento, paso 1, ¿no? Es el 50% de n. Cuando veamos fractiles, ¿no es cierto?, es el mismo procedimiento, solo que ya no es el 50%. El 50% es el caso especial para la mediana, ¿no? Seguimos acá. El segundo paso. Ubicamos, ¿no?, el valor obtenido en la columna de las frecuencias acumuladas, F mayúscula, ¿no? Acá. O sea, hemos encontrado 25. Entonces, ¿dónde está 25? No está en 3, no está en 10, no está en 16, está dentro de 35, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos en qué intervalos está. Está en el cuarto intervalo, ¿no? Está en el cuarto intervalo. Entonces decimos que está en el cuarto intervalo y observamos que el intervalo con límites verdaderos está entre 66,5 y 73,5. Ahí está, ¿no? Y el tercer paso es construir este trapecio, ¿no? O sea, a modo de visualizar gráficamente cómo se hace el cálculo, ¿no? Y justo este trapecio coincide con la idea de que la barra que está en el medio del trapecio se llama mediana, ¿no? Recuerdan ustedes algo de geometría. Entonces, para el lado izquierdo, yo voy a escribir lo que quiero calcular, que es la mediana. Y el lado derecho, ¿no es cierto?, 25. Entonces, el lado izquierdo se refiere al valor que yo voy a encontrar de la mediana, y 25 al lado derecho me estoy refiriendo a los valores que tiene la frecuencia acumulada, ¿no?, antes y después de 25. Entonces, por lo tanto, la mediana, ¿no es cierto?, va a estar entre ¿qué valores? Entre los valores que tiene el límite verdadero, entre 66,5 y 73,5. En el vértice superior izquierdo le pongo el menor valor, 66,5, y en el vértice izquierdo, ¿no es cierto?, inferior, el mayor valor, 73,5. Entre esos dos valores debe estar la mediana, ¿sí?, el valor de la mediana. Y en el lado derecho, 25, ¿no es cierto? Antes de 25, ¿qué valores tengo de frecuencia? ¿No? Es 16. Voy a la frecuencia acumulada y veo que es 16, ¿no? 16. Y después de 25, ¿qué tengo? Está 35. Ahí está, 35. ¿Ok? Entonces, recordando un poco la propiedad de proporciones, que en geometría se llama el teorema de Tales, ¿no es cierto?, los espacios de 30 y las longitudes de los segmentos, ¿no? Mediana menos 66,5, acá está, en el numerador. Y en el denominador, 73,5 menos 66,5. Ahí está, en el denominador. La proporción que estoy creando en el lado izquierdo debe ser igual a la proporción o a la razón que está al lado derecho. 25 menos 16, 25 menos 16, entre 35 menos 16. ¿Qué cosa hemos creado? Hemos creado, ¿no es cierto?, una ecuación
¿no? Donde solamente tengo una incógnita que es la mediana. Despejo, ¿no es cierto? Voy despejando la mediana, ¿no es cierto? Lo que está acá en el denominador en el primer miembro lo paso a multiplicar, ¿no? Y curiosamente esta diferencia es 7, ¿no? 7, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Es la amplitud que yo tengo de cada intervalo, ¿no? Y he dejado esta fórmula tal como está ahí para que ustedes vean esto que está acá. Esa es la fórmula que yo les decía, no es necesario recordarse de memoria, sino interpretarla, ¿no es cierto? La mediana es igual a 66,5, el límite inferior. 66,5 es el límite inferior en el intervalo donde está la mediana, ¿no? Por eso se llama L sub i. Más C es la amplitud de cada intervalo, 7, ¿no es cierto? Y luego n medios. N medios porque es la mediana. N medios es esto que está acá, 25, ¿no? 25. Menos F mayúscula es frecuencia acumulada. Del J-1 significa la frecuencia acumulada antes, ¿no es cierto?, donde está ubicada la mitad de los datos, 16, ¿no es cierto? Si el intervalo es 4, el anterior es 3, y está 16, 16, ¿no es cierto? Sobre la frecuencia donde está la mediana, ¿no? FJ, F mayúscula. ¿Dónde está ubicado? En el cuarto intervalo, 35, ¿no? 35 está. Menos la frecuencia acumulada anterior, J-1, 16, ¿no? Entonces, esta fórmula es la misma que está acá, solo que acá es para recordarlo, es la solución analítica si quieren, y este es un procedimiento un poco gráfico, ¿no es cierto?, para recordarlo mejor. ¿Ok? Entonces ya tienen despejado la mediana, ¿no es cierto? Ustedes hacen los cálculos y les sale 68,20. ¿Sí? A ver, por favor, hagan esa verificación y ese debe ser su valor. ¿Ya? Ok. Como estamos nosotros acá en el cálculo, y podemos hacer acá cuánto es la mediana, utilizando el Excel, ¿no es cierto? Hemos visto que Excel tiene para calcular directamente la palabra mediana, ¿no? ¿Mediana de quién? De todos estos datos. Y sale 69, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos salió acá? La mediana nos salió 69,82. Ahí sí hay un margen, un ligero error, ¿no es cierto? Mayor. Diríamos 70, el otro es 69 a 70, bueno, el error es, hay un error, pero no es grande, ¿no es cierto? Y el valor que hemos encontrado en el caso de usando Excel es más, es real, verdadero frente a este dato, ¿no es cierto? Pero no hay errores gruesos, ¿no es cierto?, para calcular. ¿Ok? Bien. ¿Y qué significa que sea 69 o 69,8? ¿No? Eso significa, ¿no es cierto?, que la mitad de mis datos, ¿no es cierto?, la mitad de los estudiantes en este caso tienen hasta 69,82 puntos en su test de inteligencia, ¿no? Si la mitad de mis datos tiene hasta 69,8, ¿no?, de puntaje en su test de inteligencia, ¿cuántos tiene los que están, el otro 50% que están por encima? Se dice que la otra mitad está por encima de 69,82 puntos. ¿Ok? Entonces, la mediana te divide en dos partes a tu población. O sea, los que tienen hasta 69,8 puntos y la otra mitad los que tienen más de 69,82 puntos. ¿No? No sé si eso está claro, y si no está claro, les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, luego de los censos, aparece un valor, la media aritmética de la edad de Perú, ¿no?, de la población de Perú. Pero también aparece la mediana, ¿no?, de la edad de la población de Perú, ¿no?, del censo de 2017, en fin. Y supongamos que la edad mediana de la población de Perú es de 26 años. ¿Qué significa que yo diga que la edad mediana de Perú es de 26 años?
¿Qué significa eso para ustedes? ¿Sí? ¿Alguien podría comentarlo? Eso significa, ¿no es cierto?, que la mitad de la población de Perú tiene hasta 26 años, ¿no? Y la otra mitad de la población de Perú tiene más de 26 años. Eso es lo que significa. O sea, a toda mi población, en este caso de los que vivimos en el Perú, si me dicen que 26 años es la edad mediana, o sea, la mitad de esa población tiene hasta 26 años. La otra mitad tiene más de 26 años. Si el Perú sigue subiendo, su edad mediana, si llega a 30 años, por ejemplo, su edad mediana, es un peligro. Y ustedes dirán, ¿y por qué es un peligro? Porque se va definiendo que es una población envejecida, ¿no? O sea, no lo digo yo por si acaso, sino lo dice la demografía, los estudios de los países que tienen edades medianas muy altas, porque tienen un país relativamente envejecido, ¿no? Hay un envejecimiento de la población. ¿Qué países en el mundo son los que tienen una población relativamente envejecida? Va a haber alguna coincidencia con algunos detalles que no son solamente demográficos. Por ejemplo, es Japón, ¿no? Por ejemplo, es Italia, ¿no es cierto? O Europa en general. Curiosamente, esos países son los que solicitan mano de obra de jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su población es de mayor edad, ¿no es cierto? Y para hacer algunas actividades eh, de trabajo, ¿no es cierto? Faenas laborales, ya no es tan fácil. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Eso significa que requieren, ¿no es cierto? O recurren a otros países y los llaman a los jóvenes para trabajar, ¿no es cierto? No es una casualidad. Justamente los demógrafos hacen esas tendencias, ¿no es cierto? En América Latina, ¿no es cierto? Los países que están envejeciendo rápidamente es, por ejemplo, Uruguay, Argentina, ¿no es cierto? El Perú está en un estadio intermedio todavía, ¿no? No estamos tan envejecidos, ¿no? Y eso es peligroso porque en los últimos sondeos uno encuentra que no hay la tasa de natalidad, ¿no es cierto? Es a veces de 2, ¿no? ¿Qué significa que la tasa de natalidad sea de 2 personas? Para crear una nueva vida, ¿no es cierto? Se requiere un hombre y una mujer, 2 personas, ¿no? Si una pareja tiene solo 2 personas, 2 hijos, simplemente están reponiéndose ellos mismos, no está aumentando la población. Para que aumente la población tiene que tener por lo menos en promedio 3 hijos, porque tú estás dejando como herencia a la humanidad un hijo más, ¿no? Además de los 2 que te están reemplazando, hay uno más, ¿no? Bueno, entre otros factores, por eso es importante, ¿no es cierto?, en términos económicos y de crecimiento poblacional, el concepto de la mediana, ¿no? Entonces, la mediana, ¿qué hace? Te divide en 2 partes iguales a tus datos, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Junto a eso, me están pidiendo, ¿no es cierto?, que calculemos la moda, ¿no es cierto? Ahí está. La moda también se calcula de esta forma, ¿no? Entonces, acá vamos a explicar hasta 3 maneras prácticas. Bueno, un procedimiento formal de calcular la moda y después 2 procedimientos que son muy prácticos. Uno realmente, uno más. Ok. Esta es la fórmula, ¿no es cierto?, que significa para el cálculo de la moda, y acá solamente hay 2 pasos. Uno, en la columna de la frecuencia absoluta se identifica el de mayor valor. Entonces, de la frecuencia absoluta, estamos acá. ¿Cuál es el de mayor valor? 19, nada más. 19 no es la moda, sino lo que tienen que hacer es identificar que está acá. ¿Sí? Está ahí. ¿Ok? Entonces, luego dice, es la frecuencia 4, es 19. Luego se aplica la fórmula. L sub i, ¿qué cosa es? El límite inferior del intervalo donde está la moda. Recuerden que es el 4, 66,5. Ahí está, 66,5. Más C. C, ¿qué cosa es? Es la amplitud de cada intervalo. 7. Ahí está 7. ¿No? Y por F sub J menos F sub J menos 1. F sub J es el F4,
10, 19, ¿no? Vale 19. Menos f sub j1 es la frecuencia 3. La frecuencia 3 es de 6. Entonces, por lo tanto, es 19 menos 6, ¿no? Y luego tenemos fj menos fj menos 1 más fj más menos fj más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está en el numerador, 19 menos 6, es lo mismo que está acá en la primera diferencia, 19 menos 6, más 19 menos 8, porque 8 es el siguiente, 8. O sea, los cálculos se hacen en función de estas frecuencias, ¿no? 19 menos 6 arriba, y luego abajo se suma nuevamente la diferencia de 19 menos 6 más 19 menos 8. Ahí está. ¿Cuánto me va a salir? Hacen los cálculos y me sale finalmente 70,3. Ese es el cálculo según la fórmula de la moda. ¿Qué es la moda? Es lo que en promedio más se repite, ¿no? Pero eso es usando la fórmula, ¿no? Pero una forma muy práctica también es, en términos prácticos, digo acá, se puede asumir a la moda que la moda es la marca de clase del cuarto intervalo. Entonces la moda solamente es 70. Pregunto yo, en forma empírica o práctica, ¿qué diferencia hay entre este valor 70 con el cálculo 70,3 usando la fórmula? Entonces, en lo personal, ¿no es cierto? Va a haber trabajos en el cual se puede exigir usar la fórmula. Pero en general, en el caso de nosotros, calcularlo directamente sin usar esta fórmula también es práctico, ¿ya? Es válido, mejor dicho. La moda es 70. También se puede considerar el intervalo modal. Entonces acá aparece un término nuevo, intervalo modal, ¿no? En el caso nuestro sería que es el cuarto intervalo. El intervalo modal sería el 66,5-73,5, ¿no? Claro, sí, se tiene que seguir respetando que es el mayor valor de la frecuencia, ¿no? Pero el intervalo modal sería este que está acá, 66,5-73,5, ¿no es cierto? O a secas, simplemente sería 70, pues, ¿no? Como promedio. Entonces, ustedes escojan, usan el procedimiento de fórmula o directamente de esta manera práctica, ¿ok? Bien. Con este ejemplo hemos terminado el ejemplo 2 y 3, ¿no es cierto? Que está ahí. ¿Ok? Y después tenemos un siguiente ejemplo, que es esto que está acá, pues prácticamente lo que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Solo que ahora nos piden hallar, además de la media aritmética, media, moda, los cuartiles y los percentiles para su desarrollo, ¿cierto? Y interprete sus resultados. Entonces, a ver si es que le damos algunos minutos. Hemos empezado un poco tarde, hemos quedado de 8 a 10 en principio, pero si gustan, ¿no es cierto?, nos quedamos unos minutos más. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, opiniones, por favor. ¿Qué dicen? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Ya se han despertado? ¿Están esperando que se grabe nada más el video para verlo después? Son las 9:29, 9:30. Podemos hacer un pequeño break de 15 minutos y nos quedamos hasta las 10:15, pues. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Entonces regresamos a las 9:45, ¿ya? Para tomar un cafecito. Ok, muchas gracias. Varios están diciendo ok. Entonces descansamos unos minutos. Mientras tanto pueden estar ordenando esta información. Vamos a dejar de grabar. Vamos a poner pausa. Vamos a reanudar la grabación. ¿Sí? Entonces los datos ya estaban dados. Ahora vamos a utilizar las diapositivas. Ya saben cuál es el esquema de trabajo que tenemos, ¿no? Acá hemos visto que hay 66 datos, ¿sí? El n por eso es 66 y x es una calificación, ¿no? Un puntaje determinado, ¿no?
Entonces tenemos que el X máximo, ya sabemos cómo calcularlo, es 50, el X mínimo es 9, ¿no? En algunas instituciones educativas utiliza un sistema de 0 a 50 o a veces de 0 a 100. En otros países, ¿no es cierto?, como México, utiliza de 0 a 10, por si acaso, ¿no? Y a modo de comentario, les diré que en cierta universidad a un profesor le decían mexicano. Entonces uno decía, ¿por qué le decían mexicano? Porque nunca ponía más de 10, ¿no? Acá en el Perú 10 es desaprobado, ¿no es cierto? Así de caricatura era al profesor. Yo pensé que le decían mexicano por sus bigotes, algo por el estilo. No, es porque no ponía muchas notas, ¿no? Muy buena nota. Y de igual manera en otros países la calificación es A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Por si acaso. Acá en el Perú todavía seguimos respetando el sistema vigesimal, ¿no? De 0 a 20. Y a nivel de inicial y primaria están avanzando a poner algunas letras, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos la costumbre de ponernos una cuantificación. Ok, revisando el ejercicio, entonces ya tenemos el máximo 50, el mínimo 9, y también tenemos el rango 41. Entonces con eso ya hemos visto que aplicamos mejor una tabla agrupada, redondeamos a 7, número de intervalos, y redondeamos a 6 la amplitud de cada intervalo, ¿no es cierto? Entonces acá por costumbre estamos estableciendo la tabla de frecuencias, ¿no? Y podemos establecer los 7 intervalos, ¿no? Están cómo se construye cada intervalo, el valor mínimo 9 hasta 14, que significa, ¿no? Para que ustedes lo vean, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una amplitud de 6, ¿no es cierto? Su marca de clase se calcula también la frecuencia absoluta y por costumbre lo que continúa, ¿no es cierto? Siempre como quien practica, ¿no? Sobre eso vamos a utilizar este tipo de tabla para el cálculo de la media, la medida de la moda, ¿no es cierto? Se establecen los límites verdaderos, ¿no es cierto? Y acá tenemos ya los cálculos establecidos de el producto Y por F, ¿no? Correspondiente. Y luego vemos uno por uno, ¿no es cierto? Ahí tenemos que lo necesario, las columnas necesarias para calcular la media aritmética, y tenemos que es la marca de clase correspondiente con su frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos, ¿no? 11,5 por 5, 57,50. Y así en cada intervalo efectuamos esa multiplicación y finalmente esa multiplicación lo sumamos y obtenemos Y por F, ¿no? 1995. Como sabemos que el número de datos es de 66, la media por lo tanto es solo 1995 entre 66, 30,2273, ¿no? Y recuerden que la unidad, si la variable X es puntos, entonces por lo tanto la mediana también será que el promedio o la media aritmética de los puntajes de estos 66 estudiantes es 30,2273 puntos. ¿De acuerdo? Siempre no se olviden de marcar la unidad correspondiente de esta medida que es la media aritmética, ¿no? Luego para calcular también la mediana, acá lo hemos hecho de manera sintética, ¿no es cierto? Primer paso, ¿no? El 50%, que es 50 sobre 100 de n, en este caso es 66, es 33. El paso 2 es ubicar dónde está, ¿no es cierto?, en la columna de la frecuencia acumulada ese valor 33. Está en 38, ¿no es cierto? Está, en otras palabras, en el cuarto intervalo, ¿no es cierto? Luego de eso, identificamos el intervalo con límites verdaderos, que es 26,5 con 32,5. Y el tercer paso significa construir, ¿no es cierto?, esa figura que hemos llamado, ¿no es cierto?, trapecio, ¿no? Que la conocemos como trapecio. ¿Ok? Entonces, en los vértices del lado izquierdo colocamos, ¿no es cierto?, los límites verdaderos, 26,5 a 32,5, y en medio está la mediana, ¿no? En el lado derecho, ¿no?,
a la mitad en la mediana, tenemos 33, que es la mitad de los datos, y después vemos antes de 33, ¿quién está? Está 23. Después de 33, ¿quién está? Está 33, ¿cierto? Y con ello ya repetimos la fórmula de la proporcionalidad, ¿no es cierto? Conocida, ¿no? Mediana menos 26,5 en el numerador de la primera parte, y luego en el denominador 32,5 menos 26,5 en el denominador del primer miembro. Este lado tiene que ser proporcional al otro lado. 33 menos 23, 33 menos 23 entre 38 menos 23, ¿no? Se simplifica, se despeja y me sale 30,5. ¿Ok? Ese es el valor calculado de la mediana. ¿Qué significa la mediana? La mediana significa que es, ¿no?, el puntaje del 50% de los estudiantes llega hasta 30,5 y la otra mitad está por encima, tiene un puntaje por encima del 30,5, ¿no? ¿Ok? Y luego la moda, ya hemos visto las dos formas como calcularla, que significa, ¿no?, que ustedes identifiquen el primer paso, dónde está la frecuencia absoluta mayor, la más alta, que es 15 en este caso, y está conscientemente también en el cuarto intervalo, ¿no? Luego aplicamos la fórmula que está establecida ahí, ponemos el límite inferior donde está la moda, 26,5, más 6, que es la marca de clase, ¿no es cierto? La amplitud, mejor dicho. Y luego F4 menos F3 es 15 menos 11. Y abajo también F4 menos F3 es 15 menos 11. Más F4 menos F5, 15 menos 14, que está así al siguiente, ¿no? Siguiente intervalo, siguiente frecuencia. Se despeja y me sale 31,30. Pero si nosotros queremos hacerlo utilizando solamente la marca de clase, es 29,5. 29,5. ¿Cuál es la diferencia? Claro, hay una diferencia, pero no es muy exagerada, ¿no es cierto? Y si consideramos utilizar el intervalo de clase, el cuarto intervalo de clase es 26,5 con 32,5, ¿no? Guión 32,5, ¿ok? Y luego ahora nos están pidiendo calcular los cuartiles. Entonces vamos a escoger el cuartil 1, ¿no? Luego vamos a calcular el quintil 3, ¿no? Luego vamos a calcular el decil 2 de manera arbitraria. Y después también el percentil 90, ¿ok? A modo de ejemplo. Entonces, regresemos al cuartil 1. Entonces, la tabla, los datos o las tablas que estamos separando es la misma que para calcular la mediana, ¿ok? Es la misma, no cambia. ¿Cuál es la diferencia? Este detalle, ¿no? El cuartil 1 representa el 25% de mis datos, es decir, 25% de n. 25 sobre 100 por n, en este caso 16,5. Es el primer paso, ¿no? En este caso para calcular el cuartil 1, ¿no es cierto? Recuerden que el cuartil 2, 50%, el cuartil 2 equivale a la mediana, tiene el mismo valor que la mediana. Por eso estamos calculando el cuartil 1, ¿no? Como ejercicio, ustedes pueden calcular el cuartil 3. ¿Cuál es la diferencia de calcular el cuartil 3? Si el cuartil 1 representa el 25% de mis datos, el cuartil 3 será el 75% de mis datos. Y saldrá otro valor. Sería el primer paso de este procedimiento. ¿Ok? Muy bien, regresemos al cuartil 1. 16,5. El paso 2, ¿qué significa? Ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada. Acá está. Está metido en 23, ¿no? Entre 12 y 23, 12 es menor que 16,5, entonces está metido en 23. Está en este caso en el tercer intervalo, ¿no? Entre 20,5 y 26,5. ¿Y el paso 3 qué significa? Lo mismo, ¿no? Se dibuja esta figura, ¿no es cierto? El trapecio. Al lado izquierdo, a la mitad ponen el cuartil, ¿no es cierto? Y los límites, ¿no es cierto?, que tiene el intervalo, 20,5 y 26,5 y 26,5. El lado derecho, el trapecio,
ponen el 25% de los datos, 16,5, que hemos calculado acá. Y antes de 16,5, ¿quién está? 12. Después de 16,5, ¿quién está? 23. ¿Ok? Y el procedimiento de cálculo es el mismo. Q sub 1 menos 20,5 entre 26,5 menos 20,5, primer miembro. Y el segundo miembro tiene 16,5 menos 12, acá está en el numerador, y en el denominador 23 menos 12. Despejamos, eso ya ustedes también lo conocen, y me sale que es 22,9545. Si gustan le ponen 23 ya. ¿Qué significa el 23? El 23 significa que es el 25% de mis datos tienen hasta 23 puntos, ¿no? Entonces acá, desde más abajo hasta arriba, el 25% de mis datos, los estudiantes tienen 23 puntos, para redondear, ¿no es cierto? Pero de 25 para arriba hay 75%. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 75% de mis datos, o de mis estudiantes en este caso, tienen notas mayores que 23. ¿Ok? Eso es lo que significa, o la interpretación del cuartil, ¿no? Que es la misma interpretación que la mediana, solo que la mediana es del 50%. Del cuartil es el 25%. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el quintil? El tercer quintil. Entonces, nuevamente recordamos esta tabla. El tercer quintil equivale al 60%, entonces representa el 60% de mis datos y se calcula como 60% de n recuerden que es 66, me sale 39,6. Es el primer paso del procedimiento para calcular el quintil, en este caso el tercer quintil. Mi datos es 39,6. Igual que en los casos anteriores, de cálculo del cuartil 1 y la mediana, ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, 39,6, ¿dónde está? Hasta acá llega a 38, entonces está en el siguiente, 52. Está en el quinto intervalo, ¿no? 32,5, 38,5 es el intervalo con límites verdaderos. El tercer paso es construir el trapecio, ¿no? En el lado izquierdo, en los vértices del lado izquierdo, colocamos los valores de los límites inferior y superior, ¿no es cierto? 32,5, 38,5, y en medio, entre ellos, en este caso, el quintil 3, ¿no? Y al lado derecho, también, ¿no es cierto? A la altura del quintil 3, ponemos 39,6, que es el 60% de mis datos. ¿Y quién está antes de 39,6? Está el 38. Después de 39,6, ¿quién está? Está el 52. ¿Ya está? El procedimiento es el mismo, que ya no lo vamos a repetir, y me sale 33,1857. O sea, redondeamos a 33. ¿Qué significa el 33? 33 puntos. Acá está. Significa que el 60% de mis estudiantes tienen notas hasta, o puntajes hasta 33 puntos. Del 60% al 100% falta 40%. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el 40% de mis estudiantes tiene notas por encima del 33 puntos. ¿Ok? Entonces, tan igual como la mediana, el cuartil divide, ¿no es cierto?, en proporción a mis datos. En este caso, 60%, ¿no?, que tienen hasta 33 puntos, y el otro porcentaje, que es 40%, tiene por encima de 33 puntos. ¿Ok? Y nuevamente, el decil también ocurre lo mismo, el decil 2, a modo de ejemplo, ¿no? El decil 2 vemos que es el 20%. El decil 2 representa el 20% de mis datos, sacamos esa proporción, 13,2, ¿no? Es el primer paso para calcular el decil 2. Vamos a la frecuencia acumulada, a la columna de la frecuencia acumulada, y encontramos que está en 12, no, está en 23. Está en este caso también en el tercer intervalo, ¿no? Entonces, cuyo intervalo es 20,5 con 26,5. Construimos nuevamente el trapecio y hacemos la misma proporción. El lado izquierdo, en los vértices del lado izquierdo ponemos los valores del intervalo, y el lado derecho, en los vértices colocamos lo que está antes de 13,2, que es 12, y después que es de 13,2, que está en 23, ¿no? Y por supuesto el decil 2 está entre esos dos valores, entre 20,5 y 26,5. Ojo, si
en mediana, cuartil, quintil o decil, le sale fuera de este intervalo, ¿no? Por ejemplo, si el decil 2, ustedes hacen las operaciones, le sale 20. ¿Está bien o está mal? Estaría mal, porque tiene que ser como mínimo 20,5 o más, ¿no? Si le sale 27, también está mal, porque no puede exceder a 26,5, ¿no? Entonces ya estos límites me están diciendo que en este caso el decil 2 tiene que estar entre estos dos valores, ¿no? Reemplazamos, ya nuevamente, el decil 2, acá me he equivocado, es decil 2, es el 21,1545. Entonces, en otras palabras, es 21 para redondear. ¿Qué significa eso? Que el 20% de los estudiantes tienen notas o puntajes hasta 21. Y de 20 para arriba hay 80%. Entonces, el 80% de los datos tienen más de 21 puntos. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y finalmente, el percentil 90. El percentil 90, nuevamente estamos prácticamente repitiendo el mismo procedimiento con nombres diferentes. En este caso es el percentil 90, ¿no? Usamos esta barra, el percentil 90, equivale al 90%, por lo tanto su representación es que el 90% de n es 59,4, ¿no? Primer paso, 59,4. Observamos en la frecuencia acumulada, el paso 2, y está dentro de 60, ¿no? Entonces está en el sexto intervalo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es 38,5 y 44,5 los límites verdaderos de ese intervalo. Paso 3, aplico el trapecio, exactamente igual, ¿no es cierto?, y me sale 44,5. ¿Qué significa eso? Que el 90% de mis estudiantes tienen un puntaje hasta 44 puntos. Y por encima del 90, recuerden que es el 10%. Entonces, el 10% de mis datos tienen por encima de 44,05, ¿no? O de 44 puntos. Ya está. Esa es un poco la razón de ser, ¿no es cierto? De igual manera nos pedían este esquema, el histograma, ahí está trabajado el histograma, y también está el tallo y hoja, ¿no es cierto? Más o menos tiene la misma proporcionalidad, ¿no es cierto? Esquema visual que más o menos el histograma, ¿no? El histograma está según las características, cómo se lo desagrega, tiene esa forma, ¿no es cierto? De que empieza un valor bajo, va subiendo y después baja, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Un valor bajo va subiendo, llega un pico y después baja, ¿no es cierto? No son exactamente iguales, pero tienen la forma igual, de menos a más y después de más a menos, ¿no? Eso es lo importante en este gráfico. ¿Ok? Bueno, y hasta acá tenemos prácticamente todos los ejercicios resueltos. ¿Ok? Los demás ejercicios pueden ser ya trabajados por su cuenta y esperemos que hayamos hecho un repaso y un adelanto del curso de manera importante. La siguiente clase, ¿de acuerdo? La siguiente clase nos toca trabajar el tema de las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces, vamos a solamente presentar de manera rápida, ¿no es cierto? Esas son las medidas de dispersión, ¿no? Que vamos a trabajar básicamente el rango que ya he estudiado, el recorrido intercuartil, una definición, y lo más importante es la varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí porque ya son las 16, salvo que ustedes quieran seguir un poco más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos? Ok. Por lo menos la parte teórica, avanzamos un poco. ¿A eso te refieres, Lenín? El ok significa seguir, el ok significa descansar. Sí, ok. Yo sugiero dejarlo acá para que hay dos compañeros de ustedes que no están desarrollando la clase, entonces lo podemos ver el día miércoles. Lo que el día miércoles me hacen recordar, por favor, vamos a definir la fecha del examen, ¿sí?
esta es la tercera semana, y hay que definir la fecha de examen, ¿ya? Por favor, eso me hacen recordar. ¿Ok? ¿Les parece? Ok, no se preocupen. En principio yo les sugiero que sea el día, piénsenlo si es el día sábado, ¿no? Creo que todavía estamos a tiempo. Hoy estamos, ya me perdí, ya. Estamos 30, ¿no es cierto? Tenemos el día miércoles 2 y el viernes 4, ¿no? Pero el día 6 son las elecciones, ¿no? Entonces yo soy la idea, si les parece bien, tomarles el examen el día sábado, ¿no? El máximo sería una ventana de 3 horas, ¿no es cierto? Con 3 horas, ustedes me digan cuál es la hora, si es en la mañana o es en la tarde o en la noche. Sábado por la noche, ok, entonces podemos abrir la ventana algo así como de 6 a 9 o de 7 a 10 mejor, ¿no? El sábado 5 de junio sería de 7 a 10 de la mañana, de la noche, pero el examen, por si acaso, dura máximo 2 horas, ¿ya? Vamos a tomarle 2 horas de duración el examen, ¿ok? Bueno, entonces en eso quedamos. Muy agradecido por venir el día de hoy. El miércoles, bueno, hubo ese, hasta ahora no sé qué es lo que pasó exactamente, pero ahí estamos, ¿sí? Bien.